bazke adituen prestakuntza pilula honetara. Oraingoan, hirigintzak batu gaitu eta honen inguruan arituko gara Iraida Sáenz de la Fuente eta bakatu, eten egin da minutu batean. Esaten nuen, gurekin egongo direla Iraida Sáenz de la Fuente eta Josune Irabien. Aurretik Aiarako zinegotzi sortzi urtetan eta Amurrioko alkate izandako beste sortzi urtetan, bi agintaldietan, bai? Os daba la bienvenida a la sesión de hoy de Basquedituen Pilula. El tema que hoy nos reúne aquí es el tema del urbanismo. Vamos a mirar el urbanismo con perspectiva de género. Vamos a ver, vamos a analizar o intentar explorar cuál es el impacto de género que tienen las políticas de urbanismo desde los ojos de dos veteranas que han estado a cargo del área de urbanismo en diferentes legislaturas en sus pueblos, en este caso. Gaurkoan, aurreko saioetan egon bazarete, gaurkoan aldaketa txikitsu batzuk egingo ditugu. Oraingoan, kamera irekita egitea eskatuko dizuegu denoi. Horrela, alkarri aurpegiak ikusita, nolabait elkartrukerako espazio egune honetan parte hartzeko gogoa ere aprobetxatzeko. Dakizuenez, bazke adituen espazioa, egune hau, emakume alkate eta zinegotzien artean elkartrukea sortzeko espazio bat da. Helburua bada aurretik horrelako karguetan egon direnen eskarmentua aprobetxatzea eta eurek ikasitakoa denon esku ipintzea, arlo zehatz batean, gaurkoan hirigintza arloan. La idea de este espacio es que sea un espacio de intercambio y por lo tanto esta vez en cuanto a la metodología de participación sí que os vamos a pedir que tengáis las cámaras encendidas. ¿Vale? Que podamos vernos las caras y que esto sea también una invitación al intercambio, a la participación, a tomar parte. Saioaren egitura aurrekoetan bezala, izango dugu Iraida eta Josuneren eskutik, egingo digute aurkezpentxo bat, eurek ikasitakoaren inguruan eta eurek izandako eskarmentuaren inguruan. Proposamen batzuk, euren ikasketatzen bai. Eta ondoren, elkarrekin hitz egiteko tartea zabalduko dugu eta momentu horretatik aurrera txanda eskatuta edonok hartu dezake hitza eta agoz zuzenean parte hartu dezakezue. También va a ser posible participar a través del chat, ¿vale? Podéis tomar la palabra pidiendo el turno o también podéis poner vuestros comentarios, vuestras reflexiones, vuestras propias experiencias a través del chat. Utilizaremos cualquiera de las vías para establecer ese espacio de diálogo en la segunda parte. Nire aldetik uste dut aurkezpenerako momentu honetan besterik ez. Hitza emango diet Iraida eta Josuneri, uste dut Josune Irabien hasiko dela eta zurea da hitza. Arratsaldeon guztioi, nola ez aurpegi osagun batzuk ikustia pozgarria da eta benetan aspaldiko partez, haupa lagunok, jarraitu hor etengabe beti bezala, ez? Bueno, lehendabizi esan beharra dago, gabiltzala hemen biok gara arabarrok eta errealitate ezberdinetatik etortzen gara, Amurrioko alkatea esan nintzen ni, 10.000 biztanle dituena, eta kasu honetan Iraida Sáenz de la Fuente kandidatura independiente batetik gainera joan zen, eta kasu honetan Aiara udalerrian aritu zen, erantzukizun hori zeukan, planarena, hain zuzen ere, eta esan beharra dago, kasu honetan Aiara dela, 23 kontzeju eta 24 herri dituen udalerri bat, eta oso rurala dena, bai? Orduan, interpretatzeko, bion aldetik saiatuko garela batetik azalpena emoten, baina beti ere kontuan izan behar duzu, gu ez garela teknikariak, eta orain konpartitu nahi duguna da
bizi duguna, eta esperientzia horretatik sortu zaiguna, nola baita edo esatearen, ez? Orduan, lehendabiziko puntu batean izan beharra dago, nik uste dut oso ezaguna den kontu bat, ez? Eta da, hirigintza eta lan eta zerbitzuen arloak beti izan direla gizonei zuzendutako arloak. Eta bai egia dela, legealdiaren hasieran, udalbanaketan aritzen garenean, sarritan oso ohikoa da, gehien bat, hori ez, gizonei, hirigintza, lan eta zerbitzuak, ogasuna, eta emakumeoi aldiz, beti suertatu zaigula bestelakoak, suertatu zaizkigu ez. Kultura, ongizate saila, hori aski ezaguna da, eta nik uste dut hori sarritan aipatzen dugula. Ekarri dugu presentazio bat, ez dakite, Eukene, jarri alduzu? Nik ez baino... Bai, no. Vale. Hortxe. Vale. Orduan, ekarri dugu, nola baita edo, datu batzuk oso ezagunak direnak, baina pentsatzen dugu, ezinbestekoa dela identifikatzea, egia dela errealitate zehatza, ez? Eta egun, batez ere, igual, zinegotzioi begira oso antzekoa dira gizonezkoak eta emakumezkoak, baina gero, lanak partitzeko unean ere, hori ikusten dela lehen aipatu dudana, ¿no? Que hay unas diferencias sustanciales en las materias que son a la hora de establecer o repartir, sobre todo en las concejalías con responsabilidades temáticas que han sido históricamente masculinas, ¿no? Y esto, pues, afortunadamente está cambiando, pero también es cierto que va muy, muy despacio. Y un dato sustancial también es que no ha existido, bueno, ya lo veis, eso se nombra en reiteradas ocasiones, que el número de alcaldesas es infinitamente más bajo que el de alcaldes, en Euskadi también, aunque con otras realidades pues estamos mejor, pero con otras estamos peor, depende con quién nos comparemos, pero que a la hora de afrontar qué grado de responsabilidad o sobre qué ciudadanía se está gestionando, pues los hombres en general pues acceden a alcaldías de un mayor número de habitantes, que en el caso de Euskadi son 1,6 o sea, realmente las mujeres solamente como alcaldesas gestionamos lo de 500.000 de habitantes, ¿no? Y eso es una cuarta parte de la población de Euskadi, que tampoco es representativo de lo que realmente es la sociedad, ¿no? Y en esa parte, pues bueno, también espacios como este buscan también, ¿no? Fomentar, pues un saber hacer, un trasladar también pues una serie de iniciativas en clave de que las mujeres también somos capaces de, como no, en estas materias de poder integrarnos, ¿no? Y también he de decir que también partimos de un hándicap en la materia de urbanismo, fundamentalmente que hay una ausencia del urbanismo denominado del cuidado, por decirlo de alguna manera, ¿no? En las escuelas de urbanismo se identifican como algo mucho más tradicional y que, también pasa, ya lo hablaremos después, ¿no? Cuando hablamos de modelos coeducativos y demás, pues lo fundamental también es que en las estructuras un poco de las propias escuelas de urbanismo también estas realidades se pongan encima de la mesa, ¿no? Dos cuestiones, un par o tres datos que son del Eustat, muy recientes, por cierto, para hablar de la importancia que tiene esta cuestión. Muy agradecidas, por cierto, a estas dos mujeres que el domingo nos dejaron sacarles la foto en esta situación que estaban después de comer, en un paseo por nuestros municipios, ¿vale? Pero bueno, vamos a comentar que realmente el espacio de calle es un espacio en el que las mujeres nos movemos mucho, ¿no? Pero nos movemos diferente, además hay infinidad de estudios que así lo corroboran y se pueden traer a colación, pero que identifican el uso de este espacio público con unos quehaceres que son, en cierta forma, obligaciones que se nos han impuesto a las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Y esto tiene que ver con las tareas en educación, en el cuidado de ascendientes y descendientes, en la planificación de la casa, la salida a hacer las compras. Y luego, pues esto lleva consigo que a la hora ya veis que estamos por encima de la media de los hombres, claramente.
Y esto trae a colación pues, que es muy importante definir a la hora de hacer la planificación del urbanismo o de cómo queremos nuestros pueblos o cómo son, pues tener claras, ¿no? que en ese estar en la calle fuera del ocio, que ellos se mueven más en el ocio, bueno, pues hay ciertos aspectos que hay que trabajar con cariño y con planificación. Sí que hay un tercer dato ahí incluido. La semana pasada salió publicado en un periódico, en el Diario de Noticias exactamente, que llamaba poderosamente la atención porque decía así como que solo el 55% de las vascas se considera segura de caminar por la calle frente al 84,7% de que los hombres se consideran seguros. No tiene, o sea, tendría trascendencia aún más si no se acompañara la explicación que llevaba, ¿no? En la noticia que acompañaba este dato del Eustat, y es que se ha producido, se ha disminuido esa sensación de seguridad en las mujeres en los últimos años en Euskadi, pues esa sensación, que es un porcentaje, bueno, no llega al 10%, pero bueno, pues una cifra significativa, y el hecho mismo de que haya una sensación de falta o pérdida de seguridad a la hora de caminar en la calle, de hacer nuestras gestiones o todo lo que tengamos que hacer en la calle, nos hace replantearnos que también a la hora de construir y hacer urbanismo tenemos que fijarnos en ciertos detalles bueno, que son interesantes. Cuando se habla de planificación urbanística, ya lo vamos a ver, el tema de la seguridad es uno de ellos. No puede ser el único, porque si no nos centramos únicamente en lo que en algunos colectivos, bueno, pues constantemente se determina, ¿no? Hay que afrontar, lo vamos a ver también, los denominados puntos negros, etcétera. Sí, pero el urbanismo es muchísimo más que esto, y un urbanismo bien hecho, bien planificado, resuelve esa cuestión también. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante decirlo así. Ireia. Bueno, en principio yo voy a seguir un poco hablando de cuáles son los instrumentos que tenemos de cara a actuar en el urbanismo, porque parece a veces que cuando hablamos de urbanismo solo existe el plan general, y el plan general de ordenación urbana es el que nos va a resolver todos nuestros problemas. Y tampoco es cierto, porque existen lo mismo unos instrumentos que hemos llamado de planeamiento, que son aquellos instrumentos que un poco organizan la ciudad, desarrollan cómo se va a distribuir los equipamientos, los servicios generales, las viviendas, los espacios de ocio, pero también podemos incidir en la ciudad y en nuestra manera de vivirla y de hacerla más igualitaria, por llamarlo de alguna manera, que es las pequeñas intervenciones que se hacen en el municipio día a día por parte de los ayuntamientos, ¿no? Entonces, en estos temas hay que decir que como instrumentos de planeamientos así en plan grande, por llamarlo de alguna manera, son tres los principales, aunque hay más, pero por un lado estaría el plan de ordenación urbana, el plan general, que es aquel instrumento que hace que tengamos una visión general de nuestro municipio. Es como si lo mirásemos, no sé, con una cámara desde arriba y viésemos cómo queremos que sea en conjunto, ¿no? Entonces sí que es cierto que ha habido diferentes maneras de enfocarlo, y la realidad es que hasta hace bien poco la única manera de verlo era masculina, y se veía desde la perspectiva del hombre y de lo que él necesitaba para que esa ciudad fuese cómoda para él, y no era importante ninguna otra cuestión, ¿no? Y se tendía pues, a hacer casitas hacia las afueras, ir expandiendo un poco la extensión del propio municipio y conseguir pues, bueno, zonas de esparcimiento en las que, seguramente pensándolo ellos muy bien, pues cuando salían de trabajar, llegaban a su casita, pasaban un poquito el césped, se sentaban allí y se tomaban su cervecita. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo, pensando más en un urbanismo de los cuidados, como ha comentado Josune, lo que se está intentando ya potenciar es justamente lo contrario, que es ver un poco cómo está desarrollada la ciudad e intentar buscar colmatar las zonas urbanas. ¿Por qué? Pues porque cuanto más unido está el núcleo urbano, más fácil es para nosotras que, como bien ha dicho ella, llevamos a cabo las funciones del cuidado, un poco de llevar a cabo las labores de la casa y demás, pues necesitamos un poco cercanía, no tener que perder tanto tiempo en ir y venir. Entonces, se busca eso, al colmatar las zonas, pues bueno, todo nos queda más cerca, y intentar evitar toda esa expansión en pequeñas casitas que hacemos hacia el exterior, en la que es muy bonito, sí, pero ¿qué implica? Que nosotras, que a la vez que vamos a trabajar, llevamos al niño al colegio y después le llevamos para allá, para acá y hacemos mil cosas más,
estamos perdiendo cantidad de tiempo en transporte. Cuando vamos en nuestro propio vehículo, pues igual pudiera parecer que perdemos menos tiempo, pero bueno, luego también está el transporte público y demás. Entonces, bueno, hay que intentar un poco evitar. Entonces, en ese aspecto, si en algún momento en nuestro municipio iniciamos labores de planeamiento, debiéramos un poco cambiar esa perspectiva y buscar más el conseguir colmatar nuestro núcleo que el intentar expandirlo, porque al final a nosotras no nos beneficia, eso está claro. A la mujer no le ayuda el que esté más expandido el municipio, sino todo lo contrario, ¿no? Y luego, como bien vemos, hay otro instrumento de planeamiento, que es el plan parcial, que son desarrollos concretos de zonas del municipio, ¿no? Que están sin desarrollar, son de zonas no urbanas todavía, y que se decide que vayan a pasar a ser urbanas. Entonces, ¿qué ocurre? Que parece que los planes parciales, que generalmente son siempre de iniciativa privada, pues el promotor privado viene o la promotora privada viene y nos plantea su idea. Y parece que hay que asumirla tal cual, y no es cierto. Como ayuntamiento tenemos la necesidad, y no solo la obligación, sino la necesidad de estudiar bien ese plan parcial y ver cómo es y ver qué propone. Y buscar en él todas las soluciones que luego vamos a ir viendo que se pueden adoptar en los municipios para evitar estas desigualdades entre hombres y mujeres y incidir también en el plan parcial. Evidentemente no les podemos decir cómo tienen que hacerlo todo, pero sí hay que incidir un poco. Hay que ver que esa parte del planeamiento, aun cuando es de iniciativa privada, también tenemos algo que decir y, de hecho, yo creo, en mi opinión, que debemos decir. Y luego están también los planes especiales, que son aquellos en los que se refieren normalmente a zonas que hay que resolver de alguna manera, que en muchos casos ya están urbanizadas probablemente, igual ya tienen vivienda, pero es vivienda degradada, zonas en las que en un momento dado en el que el urbanismo todo servía, todo valía, se desarrollaron mal y no acaban de resolverse. Entonces, a veces hay que buscar un plan especial que sea quien dé solución a esa zona. Y en ellos, igual que en los planes parciales, creemos que hay que dar soluciones y que hay que estar también encima y que hay que poner la mirada morada, que vamos a hablar ya varias veces luego también de ello, ¿no? Hay que mirar con las gafas moradas también esos otros instrumentos de planeamiento, ¿no? Entonces, bueno, luego aparte de estos instrumentos, Josune nos va un poco a comentar cómo podemos intervenir en el municipio sin que sea a través de lo que son los instrumentos legales para ellos, sino en el día a día. Bueno, como dice Iraida, bueno, hay dos cuestiones, ¿no? Una es planificar estos planes, esta tipología de planes, que ahora yo creo que lo importante también es si alguna responsable política que nos esté escuchando tiene que hacer su propio plan de general de ordenación urbana o un plan parcial. Bueno, pues yo creo que es importante significar que, ya lo vamos a ver, que hay distintos momentos de las fases del diseño del planeamiento que son especialmente importantes para tener en cuenta las claves en materia de igualdad. Y esto hace pues, que luego el resultado final sea mejor. Pero aparte de la planificación, existe otro aspecto importante y es el que se denomina obras y servicios, bueno, que en realidad en una parte también tiene que ver, está muy intrínsecamente ligado con el urbanismo, ¿no? Y son las intervenciones que a diario se realizan, que son fruto también de, bueno, pues situaciones que se generan. Algunas son los rotos o descosidos situaciones que se pueden dar, pero luego son otras cuestiones que igual en el día a día no hemos reparado en ellas y que tienen significadamente que ver en ciertas cuestiones vinculadas sobre todo en materia de mujer, ¿no? Ahí hemos puesto tres, pero bueno, en definitiva lo que se pretende en todo caso es que una administración también sea muy efectiva a la hora de resolver sus incidencias cuando ocurre algo que no lo dejemos para después, porque tiene seguramente que ver también con una situación generada, puede ser perfectamente, se me ocurre, en ciertas zonas haya oscuridad, por ejemplo, y se pueda generar que, bueno, pues que con una intervención rápida puedas corregir pues, una bombilla o una lámpara fundida, una farola en mal estado, en fin.
Y luego, pues, es importante, yo creo, que tener unos equipos dentro de las propias brigadas de obra en los distintos ayuntamientos que sean muy rápidos en trabajar esas cuestiones. Y también cuando surge algo en los espacios comunes, ¿no? Euskadi tiene una tendencia generalizada a que todas sus aceras vayan con baldosas. Esto en Europa no es muy normal. En Europa se suelen asfaltar, pero aquí solemos poner baldosas y en Euskadi pues existe la mala costumbre de que llueve, ¿no? Y una baldosa mal situada, pues cuando la pisas, pues genera un problema. Y algo tan, bueno, iba a decir, igual nos puede sonar un poco absurdo, pero a quien más nos molesta es a nosotras, porque ellos siempre van con pantalones. Y si pisas una baldosa y no vas con pantalones, pues bueno, en fin, quiero decir, todos los pequeños detalles tienen, si se hace una lectura más en detalle, todos tienen que ver también y se puede hacer una separación entre hombre y mujer, sin duda, ¿no? Y con el tema de los equipamientos también. Yo me voy a parar aquí un momento a contar una anécdota muy breve, porque no quiero ser, porque hemos traído muchos ejemplos después, pero una anécdota muy breve. A mí me preocupaba especialmente cuando entré, igual el hecho de que en ese momento fui madre, que pues a mi hija en ciertos momentos cuando tenía que dar pecho lo tenía que hacer en sitios públicos, ¿no? Y tampoco me molestaba mucho, pero sí que buscaba una parte más privada para no hacerlo. Y entiendo que pueda haber mujeres que lo quieran hacer en sitios públicos visibles y no haya mayor problema. Pero a ver, y también hablando con algunas mujeres, y al final buscamos un sitio público con muchas horas, en este caso la Casa de Cultura, que con un horario muy amplio. E hicimos una sala, la pusimos, no quisimos ponerle sala de lactancia en ningún caso, ¿vale? Porque eso también, en cierta forma, condiciona. No tiene por qué ser necesariamente que le vayas a dar pecho, puede ser un biberón, puede ser cambiarle un pañal, infinidad de situaciones, ¿no? Entonces, la bautizamos como Aurgela y es una vela que está a disposición de hombres, mujeres, bueno, siempre vinculado sobre todo con los niños y con las niñas, los bebés en este caso, pues para facilitar también pues que haya libertad también a elegir si quieres ir a un bar, si quieres ir a un banco público, si quieres estar, ¿no? Entonces, hay pequeñas intervenciones que tienen que ver también en los equipamientos que bueno, sin estar planificadas surgen de una visión que puedes tener en un momento dado o de un comentario que te pueda hacer alguien, ¿no? Y esa capacidad de improvisar y llevarlo a la práctica la tienen las mujeres que tienen responsabilidades políticas. Y yo creo que es un llamamiento también a hacerlo, porque mientras estamos en política pública, pues es una oportunidad sin duda maravillosa para poder hacer estas cosas. Bueno, y siguiendo un poco ya con lo que es el planeamiento, bueno, ahora me voy a portar bien y me la voy a quitar ahora para que se me entienda mejor. El planeamiento hemos querido plasmar esta imagen más que nada para que toméis conciencia de que el planeamiento no empieza el día que nos presentan el avance por parte del equipo redactor que tengamos contratado, ¿no? Sino que la diferencia entre un plan y otro viene desde mucho más atrás, ¿no? El planeamiento tiene varias fases. Se inicia en la contratación de los trabajos y esa fase ya también es importante. Luego viene la fase de diagnóstico y luego del diagnóstico a ya presentar un avance está la fase de participación que ahora mismo es legalmente obligatoria, pero además es tremendamente importante. Luego ya vienen las fases más legales, que son la propia presentación del avance, la resolución de las posibles alegaciones que se presenten, la aprobación inicial, la provisional y la definitiva, ¿no? De la inicial a la provisional y a la definitiva, las diferencias son generalmente legales. Donde realmente podemos incidir en la visión del municipio que queremos es más en las otras partes, ¿no? En las otras fases de la contratación, empezando por la propia contratación de los trabajos. A veces parece que, bueno, pues hacemos los pliegos para esa contratación y ya está, y pedimos muchas cuestiones técnicas, que nos resuelvan esto, que nos hagan unos planos muy bonitos, que nos resuelvan estos problemas, los otros, pero se nos olvida muchas veces que a la hora de elegir el equipo redactor podemos marcar una diferencia y lograr un plus en nuestro propio planeamiento.
Yo por eso siempre pienso que es importante exigir un criterio de igualdad, o sea, exigir que haya paridad entre hombres y mujeres a poder ser. Por lo menos que sea ligeramente, no sé si 50-50, pero que se acerque, y si las mujeres superan a los hombres en el equipo redactor tampoco pasa nada, que saldremos ganando seguramente en muchos casos. Para todas estas cuestiones sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, hay que seguir unos criterios de igualdad. Luego, hay que marcar en los pliegos, yo creo que unos criterios de participación importantes. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos llevando a cabo la planificación de los pliegos para el municipio de Ayala, marcamos una participación, bueno, tremenda, que la empresa todo el tiempo intentaba zafarse de lo que se habían comprometido a hacer, pero les obligamos, ¿no? Ya ha dicho Josune que somos 24 pueblos y 23 juntas administrativas, pues creo que hicimos 2 o 3 rondas por cada uno de los pueblos que componen Ayala, en los que primero fuimos explicando qué se iba a hacer, luego qué soluciones se habían ido encontrando y luego un poco cuál había sido ya la visión general y cómo iba a quedar cada uno de los pueblos, ¿no? Y a mí me parece que eso fue importante porque acercamos un poco el urbanismo al ciudadano y a la ciudadana de a pie, que a veces parece algo muy complicado y que nos da miedo, y sin embargo yo creo que a través de ese tipo de herramientas se consiguió. Y yo que fui tomando un poco notas de todo lo que hacíamos, la participación de las mujeres sí que fue menor que la de los hombres, pero fue importante, sobre todo en una zona tan rural como la nuestra, en la que yo, por ejemplo, que vivo en un pueblo muy pequeño, en Menoyo, la tradición es que al concejo, que es un poco el que dirige la vida del pueblo, iba el cabeza de familia únicamente. Y ahora, sin embargo, pues ya va cualquiera al concejo, y de hecho a estas otras herramientas de participación también se acercan las mujeres, no solo los cabezas de familia. Igual visto desde la perspectiva de la ciudad, no se comprende esto tanto, la posible importancia que le damos a esa participación, pero en el mundo rural es muy importante que la mujer salga de casa, de la cocina y de la huerta, que es donde generalmente les parece que está mejor, y no es el caso. Estamos perfectamente en todos los ámbitos de la vida rural, tanto los públicos como los privados. Entonces, bueno, por ese lado, sin más, decir que en la contratación de los trabajos hemos de incidir en esas cuestiones, en que se forme también el personal que va a llevar a cabo los trabajos, tenga una formación en igualdad, porque muchas veces los equipos redactores saben mucho de urbanismo, pero no tienen formación en lo que es un desarrollo de los municipios de manera que se tenga en cuenta todo el tema de la paridad. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego, la siguiente fase es el diagnóstico, y también creemos que en el diagnóstico es importante incidir con las gafas moradas, ¿no? Una doble mirada en la cual veamos no solo los déficits, sino también los activos. Por un lado, tenemos que mirar qué déficits hay en cuestión de igualdad, y es importante detectar tanto las carencias como las debilidades y buscar cuáles son las medidas correctoras y aplicarlas al plan. Y por otro lado, no todo es negativo siempre, porque muchas veces en los municipios, aun sin darnos cuenta, hemos resuelto bien ciertas cuestiones, y a veces sin intención, pero se ha hecho bien, y otras con mucha intencionalidad. Y entonces esos activos, pues hay también que ponerlos en valor, hay que detectar qué fortalezas y oportunidades hay, y hay que reforzar aquello que se ha hecho bien y seguir haciéndolo de igual manera, ¿no? Sin que en el siguiente plan se olvide. Bueno, siguiendo con el planeamiento urbanístico, el planeamiento dentro de las fases que existen, estamos hablando del plan general, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo así práctico, que son todos los municipios, como sabéis, tenemos que tener nuestro plan general aprobado en un plazo que no vamos a llegar a poder hacer a través de la ley de 2006, la ley denominada del suelo, que establecía un poco pues cuáles eran los parámetros de los municipios de Euskadi que tenían que tener un plan general aprobado. En algunos casos, bueno, por la casuística de la tipología de los municipios, intervienen las diputaciones, en el caso de Álava a los menores de 7.000 habitantes, que son los que finalmente hacen el visto bueno, y en el resto pues es la COPU, la Comisión Asesora del Departamento de Ordenación del Territorio, quien da el visto bueno final, ¿no? Y en esas fases, lo que es el planeamiento a la hora de hacerlo, hay dos momentos muy importantes. Bueno, la ley del suelo establece que es necesario hacer los procesos de participación justo antes del avance.
Eso es lo que dice la norma. Vale. Resulta interesante, yo creo que resulta interesante hacerlo también con carácter previo cuando se está haciendo el diagnóstico. Porque el diagnóstico al final genera un predocumento que es un poco la base que va a dar lugar al posterior diagnóstico, avance, aprobación inicial. Entonces, esos dos momentos son claves y fortalecer los procesos participativos en los que el conjunto de la participación femenina se garantice a través de, pues igual se pueden hacer trabajos concretos con asociaciones feministas, con colectivos con LGTBI, o favorecer, pues, en cierta forma, pues que en unos espacios mixtos se garantice un porcentaje de presencia femenina, animándoles a que participen. Y como bien decía Iraida, a veces se piensa, y yo lo he visto alguna vez en el Consejo Asesor de Urbanismo, por ejemplo, en nuestro municipio, que cuando le decías a alguien que representaba un barrio que coincidía que eran mujeres, pero ¿cómo voy a ir yo allí? Bueno, pues realmente igual lo que da un poco de vértigo es que es algo que no abordas todos los días y eso te supone un esfuerzo, pero capacitación sin duda. Y una vez que te metes en el proceso, tienes muchos mimbres para poder hacer una interpretación bastante interesante. Sé, hasta donde sé, que también, que luego hay otros colectivos que también son igualmente importantes, porque van a hacer un diseño previo de qué es el municipio en el que estás y cuál es la proyección que puedes tener a futuro, ¿no? Entonces, hacer una referencia exacta a ciertas cuestiones no es un tema baladí. Y iba a decir que hasta donde me consta, Emakunde está ahora mismo trabajando una guía en colaboración con las 3 diputaciones forales de Álava, yo creo que Eudel también está, un poco para incorporar criterios, sobre todo en el ibilbide, planifikazioak eskatzen duen ibilbide horretan zertatzeko irizpide horiek. Y en el caso de Álava, además, está con una experiencia piloto en 3 municipios y en esta fase de proceso participativo me comentaban, por ejemplo, que están con un tipo de encuesta, ¿no? Modelo, pues un poco para incorporar también la perspectiva de género en un cuestionario que se puede hacer a nivel más global, pero que obliga también a las mujeres a participar y hacer su propia lectura un poco sobre el diagnóstico inicial, ¿no? Y aquí esta parte es un poco más... El rollo. Este es el rollo. Este es el momento rollo de... No es el rollo, pero sí que son los ejes importantes que ha de considerar un plan general. Y no, yo diría, como antes he dicho, un plan general, pero también diría que, en nuestros ayuntamientos trabajamos con infinidad de planes, ¿no? Hacemos un poco lectura de lo que podemos tener, un plan de igualdad, un plan de juventud, el PAL, que es el plan de acción local vinculado al medio ambiente antes, pero que ahora es mucho más transversal y que incluye distintos ejes, anclajes temáticos y sectoriales que también pueden incorporar pues una visión mucho más general. Los planes de accesibilidad, de movilidad, cualquier plan que hagamos, podríamos, ¿por qué no?, plantearnos estos ejes como prioritarios para cualquiera de ellos, ¿no? Hemos hablado antes de la seguridad, hay un valor añadido importante que es el de la autonomía de las personas que enriquece, ¿no?, a los planes. Antes, no sé con quién lo hablaba y es verdad, esto es así. Si cogemos una estadística del número de personas mayores de una determinada edad que viven solas, en su mayor parte son mujeres. Nuestra esperanza de vida en las mujeres es mayor que la de los hombres y garantizar precisamente que las mujeres en esa franja de edad tengan autonomía para poder moverse, desenvolverse en sus quehaceres y demás, pues tiene que estar también como un eje transversal. Lo que hemos hablado antes del uso de tiempos y la conciliación, que realmente si lo llevamos a la importancia que tiene pues tener una trama urbana que resuelva y que los desplazamientos peatonales sean muy accesibles y que no, lo vinculo igual antes también a lo del tema del miedo o no miedo, ¿no? La seguridad, que lo vamos a ver luego con 3 ejemplos que vamos a poner de 3 parques,
bueno, pues bueno, también nos puede ayudar. El trabajo reproductivo y cuidado también tiene que estar, pues un poco a la hora de establecer, bueno, se suele decir, bueno, es que el eje de comercio de este pueblo tiene que estar en esta calle, ¿no? Bueno, pues son estas cuestiones que también han de recogerse, ¿no? La equidad, el tema de los barrios, ¿no? Cómo están dispuestos, a veces se suele decir, pues lo que está en la zona periférica parece que se tiene más descuidado y yo creo que hoy en día se tiene que integrar una visión mucho más general, la sostenibilidad ambiental y la salud activa, que sobre esto también, pues luego también haremos una referencia expresa, pues porque la cuestión tampoco es menor y yo creo que gana importancia en el día a día, en nuestro planeamiento, en la vida de nuestros pueblos y afortunadamente también eso que hablábamos de las mujeres, ¿no? Que en un momento dado, pues, bueno, pues estaba pensando ahí, bueno, poner un ejemplo. Si estás en casa, ¿no? A partir de una edad, ¿no? Por ejemplo, que ya si has tenido hijos, los hijos han volado y tal. Bueno, pues es una opción la de la vida saludable, el envejecimiento activo que se denomina, pero claro, para eso tienes que establecer un modelo de pueblo acorde, ¿no? Y bueno, pues y puedes hacer, ya lo veremos en detalle después, un poco más detalle, pero puedes hacer infinidad de propuestas y de ejecuciones de, bueno, pues de caminos saludables, ponerlos, situarlos, ayudar a hacer grupos que salgan a andar a la vez, bueno, infinidad de situaciones que realmente unas son más sociales y otras son más vinculadas al urbanismo, favorecen también, y vuelvo otra vez al segundo, que para mí es el más importante de todos, es el de la autonomía de todas las personas, ¿no? Poder ir a un sitio independientemente de tu condición y independientemente de lo que quieras hacer o a dónde tengas que ir, es fundamental. Y ese es como el ABC, ¿no? Bueno, y siguiendo un poco con los diferentes enfoques, no solo hay que seguir los ejes, pero hay que darse cuenta que el enfoque ha de ser diferente según el medio sea rural o sea urbano. A veces no somos conscientes de que no podemos planificar el municipio de igual manera si es eminentemente rural o si es urbano. Hemos puesto aquí 3 ejemplos sencillos y que son muy habituales, ¿no? En relación al comercio, ¿no? Cuando se hace el planeamiento en un entorno urbano, lo que siempre preocupa es que desaparezca el comercio de proximidad, el pequeño comercio, que es el que un poco fomenta la relación social, ¿no? Muchas veces pues es en el comercio cuando vamos a por el pan o a por la fruta cuando interaccionamos con el resto de vecinos y vecinas, ¿no? Y entonces suele preocupar el hecho de que si se planifican grandes superficies, que en realidad siempre están un poco en las afueras y son más anónimas, en las que vas y prácticamente no hablas con nadie, pues se pierde un poco esa relación social, ¿no? Y se busca mantener el pequeño comercio, o se debiera buscar mantener el pequeño comercio. Sin embargo, si lo vemos desde la óptica rural, la preocupación es mucho más diferente. O sea, es diferente. Ya no te preocupa tanto que desaparezca más o menos el comercio. Es que lo que te preocupa en realidad es que exista comercio, porque la mayoría de las veces en los medios rurales no existe comercio, existe igual una pequeña tiendita y ya si esa desaparece, o sea, toda tu capacidad para relacionarte en el día a día con tus vecinos y vecinas desaparece, ¿no? Entonces, hay que verlo en ese aspecto. Luego, si hablamos de la movilidad o del transporte, pues ocurre algo similar, ¿no? La mujer, en principio, aquí le llama hasta menos, el índice de motorización es menor, o sea, la estadística dice que son menos las mujeres que disponen de vehículo y conducen que los hombres. Entonces, es importante en este aspecto, en el ámbito urbano, pues que se favorezca el que todo esté más compacto, que se pueda disponer de un transporte público ágil y que nos permita ser más igualitarios a la hora de movernos por el municipio, ¿no? Pues ellos pueden mover en coche, pero nosotros en un transporte público que nos lleve un poco con cierta celeridad. Sin embargo, en el medio rural lo que preocupa es la movilidad interurbana. Dentro del municipio no tienes problemas para moverte porque suelen ser pequeños y es fácil ir de un sitio a otro dentro del municipio. Sin embargo, en el medio rural, pues lo que nos falta es manera de trasladarnos de un municipio a otro. Parece que no le damos importancia porque parece que todos tenemos coche, pero no es así. O sea, es importante
que haya medios de transporte interurbanos. De hecho, actualmente en Álava existe lo que se llama el transporte rural que está ayudando mucho a esas deficiencias en cuanto a la manera de movernos entre municipios o entre pueblos dentro del propio municipio, ¿no? Y luego el último ejemplo que poníamos se refiere a la seguridad y al riesgo, ¿no? A cómo percibimos ambos conceptos, sobre todo la diferencia entre hombres y mujeres, que esa es evidente, pero en la ciudad, en el medio urbano, la preocupación se centra más en los vacíos urbanos, lo que hablábamos antes a la hora de planificar, que vayamos colmatando lo que es el centro urbano. O sea, si vemos una zona que está deshabitada, eso solo es una fuente de inseguridad para las mujeres. Son espacios siempre que es lo que llaman puntos negros, ¿no? Entonces, bueno, pues si vamos colmatando la ciudad de esa manera y llenando los espacios vacíos, la mujer se sentirá más segura a la hora de moverse por la ciudad, pues porque a la vez que se levanta un edificio, pues hay aceras, hay farolas y hay seguridad a la hora de trasladarte porque hay luz, que al final es lo que muchas veces nos da la seguridad, ¿no? Sin embargo, en el medio rural lo que preocupa es la soledad y es la realidad. De hecho, a través de Ayala Oñez, que es un programa que hay en Ayala, bueno, un grupo de trabajo que hay en Ayala en el que se busca la salud desde estar sano y no después cuando ya estás enfermo, se hizo una encuesta y en el medio rural lo que primaba y lo que más demandaban era compañía. Y la soledad es lo que preocupa. Entonces, a la hora de desarrollar políticas urbanísticas, eso en el medio rural ha de tenerse en cuenta. Igual en el medio urbano no es tan necesario, puesto que allí hay mil opciones de relacionarte, de acudir a cursos, a charlas, al cine, al teatro. Sin embargo, en el medio rural tenemos que ser conscientes de que eso no es así y que hay que buscar y posibilitar las relaciones entre las personas, ¿no? Y eso es, en el medio rural, si estáis alguna creo que si está de algún pueblo pequeño, eso es fundamental, igual es lo que más puede resolvernos todo ese tema de la seguridad, ¿no? Nos hace sentir más seguros el estar con personas. Luego, vamos a hacer el enfoque de género, vamos a plantear un poco 3 aspectos en los que creemos que es importante enfocarlo desde el género, cómo buscar la solución. Hemos planteado que pueda 3 conceptos, que hemos hablado de la vivienda, la movilidad y luego los equipamientos. En cuanto a la vivienda, a veces no somos conscientes de cómo podemos llegar a incidir en darle enfoque de género a la hora de diseñar la vivienda dentro del municipio, ¿no? Y aquí hay una serie de ejemplos, pero a mí me parecen importantes destacar, por ejemplo, el hecho de plantear espacios para guardar, por ejemplo, los carros de bebé, las bicicletas. Cuando se planifica un edificio de viviendas, pues igual en la zona común abajo hay que dejar un espacio para poder dejar esos carritos de bebé, las bicicletas, yo que sé, los monopatines de nuestros hijos e hijas, ¿no? Una zona en la que nos sea cómodo dejarlo y no nos implique siempre el subete hasta casa, baja, no sé qué. A veces vete tú con 2 o 3 niños, los 2 bicicletas, el carrito y todas esas cosas que a veces no somos conscientes de que hay que ir con todo ello. Yo tengo una amiga que tiene 3 hijos y si no iba nadie no podía salir porque se llevaba muy poca diferencia de edad, o sea, necesitaba ayuda. Y luego otra cuestión también importante, por ejemplo, es los portales que tengan siempre un acceso visible. Es que muchas veces no tenemos conciencia de que nuestros portales son tremendamente oscuros. Como es el portal y es la zona común, cualquier luz nos vale, ¿no? Y a veces no incidimos en que sean buenas luces, claras, que permitan visibilidad, ¿no? Que no nos dé miedo entrar a nuestro propio portal, que los mismos no tengan recovecos, todas esas cuestiones, ¿no? Y luego, en cuanto a la movilidad, nos parece importante, bueno, resaltar que es importante, que nos están diciendo que nos queda poco tiempo y nos queda mucho por decir y me estoy poniendo nerviosa. Bueno, pues en cuanto a la movilidad, nada, sin más, pues eso, que hay que buscar que haya una movilidad sostenible, que nos podamos desplazar fácil a pie, en bici, a través del transporte público y lo que decíamos antes, ¿no? Que no necesitemos siempre el coche para movernos, ¿no? A veces, Josune y yo comentábamos el otro día, ¿no? Que cuando aquí se instaló el ambulatorio, ¿no? Hay quien dice, igual no está en el sitio más correcto, pero cuando tú plantas o ubicas un equipamiento, tienes que pensar que para la mayoría de la población, si haces con un compás un círculo, esté a una distancia a la que se pueda llegar andando sin ningún problema. Y eso es algo que hay que tener en cuenta.
Y bueno, ya yo suelo hablar un poco de los equipamientos y luego ya pues igual pasamos a los ejemplos. A ver, no sé, espera un segundo. Algo hemos tocado. Bueno, realmente lo que queríamos decir de los equipamientos se traduce en algo muy, muy sencillo, ¿no? Y es que los equipamientos a la hora de la planificación, como bien decía Iraida, es imprescindible tener en cuenta qué tipo de equipamientos son, qué tipo de servicios son los que van a ofrecer, ¿no? Y tener en cuenta, cómo no, pues las necesidades de los colectivos que los vayan a utilizar, ¿no? Ha nombrado, y esta foto sí es del Centro de Salud de Amurrio, que dio mucho ruido porque estaba antiguamente el anterior, estaba situado en la periferia, pero tenía unos barracones añadidos. Entonces, casualmente, cosas del destino, pues había una parcela céntrica en Amurrio que quedaba libre y la verdad es que tuvo controversia, precisamente porque suponía desplazarlo, ¿no? Y decían, no, pero es que ya nos hemos acostumbrado, pero sí que veíamos que la gente acudía al centro de salud en coche. Y hicimos tiene un nombre técnico que ahora no me va a salir, pero trazamos exactamente desde ese punto qué tipología de gente vivía a 7 minutos andando, ¿no? Y bueno, pues dispusimos. Bueno, consideramos que era un emplazamiento fantástico, y es verdad, porque la gente y las mujeres mayormente pues vienen andando, ¿no? Y la verdad es que facilita muchísimo, ¿no? esa necesaria autonomía a la que hacía referencia antes. Bueno, y todos los equipamientos en general, depende de las características que tengan estos, bueno, pues van en un sentido o en otro. Vamos a enseñar unos ejemplos prácticos y rápidos. Son fotos reales de situaciones vividas, ¿no? Vale, yo voy punteando. Nosotros, cuando vamos andando por la calle, quizás no percibamos que esta es una moneda de 20 céntimos, que en el día a día dices, esto lo saltamos sin mayor problema, ¿no? Pero esto, donde esté, puede suponer un problema, y de estas interpretaciones hay que hacer infinitas y hay que mirar constantemente, y lo que decía antes de la acción-reacción. Encontramos un problema, buscamos una solución, ¿vale? Bien, esto es una estación, Luyando. En la de Amurrio es exactamente igual, desgraciadamente. Tenemos que pasar por aquí para coger el tren. Los andenes no están recrecidos, con lo cual, si hablábamos de conciliación, hablábamos de cuidados, no os podéis imaginar qué situación se nos puede plantear. Y es verdad que he estado buscando estos días estudios que sí hay y dicen, y es verdad que el transporte público lo utilizamos mucho más las mujeres que los hombres, ¿no? Que el vehículo privado es algo más accesible para los hombres, ¿no? Y si nos ponemos en clave de otra generación que está por encima de nosotras, prácticamente ninguna tenía carnet de conducir, ninguna. Entonces os podéis imaginar la dependencia del transporte público, un transporte público adaptado y necesario también, que al final está perjudicando a las personas. Esto es un barrio alto en Amurrio, y en su momento vinieron unos vecinos, sobre todo vecinas, hay una cuesta, y decían que cuando venían con la compra, ¿no? Pues que les costaba mucho subir. Se colocó un banco aquí y pedían una barandilla, que al principio sonaba como raro, pero la pusimos aquí, ¿vale? Y pusimos una barandilla de manera que las mujeres, mayoritariamente, pues cuando acceden, cuando suben, tienen donde agarrarse, además en dos porque esto está pensado para el público más infantil, la doble barra, y bueno, pues garantiza también pues que no me voy a pensar si voy a bajar a hacer las compras porque sé que voy a llegar a casa, ¿no? Esas cuestiones no son cuestiones menores. Dos ejemplos de uno bueno y uno malo. Veis aquí, en esta transición, esto sigue así, es una foto del otro día, sí. Y mira que he peleado con esto. Y aquí me encuentro con los servicios técnicos que dicen que o planteamos una solución así, que es una intervención de aproximadamente 2-3 metros, que va de menos a más, o de más a menos, pero que esto pegara un petacho aquí, o sea, no sería posible. Entonces, supondría desmontar todo esto y te encuentras con esa dificultad técnica que a veces dices, pues porque el que está en la parte técnica no se pone a resolverlo. Resoluciones de este tipo, por ejemplo, con esta intervención en un barrio obrero en el que
ya no hay ningún tipo de rebaje, está todo enrasado y que además con una serie de garantías de estos bloques simpáticos que garantizan también pues, que en un momento dado, sin ser bancos, te puedas sentar, ¿no? Y es un barrio además muy típico de Amurrio en el que era habitual y sigue siendo habitual cuando hace buen tiempo bajar a la calle después de cenar, a charlar. Y eso pues hay que guardarlo. Y hablando de cosas curiosas, bueno, 3 ejemplos. Este es Aligobeo, un pueblo de Vitoria-Gasteiz. Este es una una calle de Amurrio y esta es una iglesia que se llama Beoti, uno de esos 24 pueblos, ¿no? Esto era muy habitual, ¿no? Tener los bancos en la calle y sobre todo era porque siempre venía alguien a hablar, ¿no? Era muy habitual. Bueno, esa figura de los bancos como elementos de vida comunitaria hay que saber reservarla, guardarla, identificarla y saber en qué necesidades tenemos, ¿no? Bueno, hemos puesto aquí una frase aquí muy esto, y esta de Víctor Hugo la hemos cambiado, ¿eh? La hemos cambiado, decía, ¿no? Sí. La calle es el cordón umbilical que liga, decía, a los hombres, a la sociedad. La hemos cambiado, ¿eh? ¿Vale? Espero que no se moleste, pero bueno, que lo sepáis que lleva, pues porque la calle, como decíamos antes, es un espacio muy interesante. Bueno, la tipología de los bancos también nos daría para hablar mucho. Estos bancos, que son habitual en nuestras calles, a una determinada edad a las mujeres les supone muchísimo problema poder incorporarse y si tienes dificultades, problemas de movilidad mucho más. Este sería una tipología mucho más exacta, más correcta y la disposición de los bancos también es importante a la hora de facilitar esos encuentros de relación, ¿no? Que en muchos casos son, es verdad, que es de un barrio muy concreto, aquí el domingo había exactamente 9 mujeres, ahí. Y aquí suele haber, pues, otras tantas que hablo de mujeres porque suelen ser mujeres, las que están sentadas. Bueno, luego hay otros ejemplos prácticos que también queremos reseñar y que precisamente son lo contrario, y es aquello que hay que evitar. Y bueno, la estrella en esta cuestión siempre es la iluminación, que a veces no nos damos cuenta, pero es muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede ver en la imagen de arriba cómo es una zona en la cual hay farolas allí y puede que haya más acá, pero en la zona esta pues está tremendamente poco iluminada, ¿no? Y no es nada segura a la hora de movernos por el municipio. Y luego esta otra zona, pues lo mismo, ¿no? No somos conscientes de que farolas tenemos, pero algunas no funcionan y eso es en el día a día que hay necesidad de resolverlo, ¿no? Luego, si hablamos de los parques, pues entendemos que los parques ya no son solo los pulmones de las ciudades, que a veces cuando hacemos urbanismo solo pensamos en las casas, en los edificios, en las carreteras, en las rotondas y en todo ese tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, los parques son elementos vertebradores de la vida y de la comunidad. Y hay que trabajarlos también desde una perspectiva de género, ¿no? Y ayer hablábamos, por ejemplo, decíamos, ponemos esto de desterrar el fútbol a favor de otras prácticas más inclusivas, y me decía yo, en el fútbol. Y le digo, a ver, la realidad es que al fútbol juegan los niños y yo lo veo porque hablas con mi hijo, por ejemplo, y tu amiga juega al fútbol, y sí, es que juega bien, como diciendo, como juega bien la dejamos, pero si no, no la íbamos a dejar. Y los niños, sin embargo, hasta el más paquete juega fútbol y le dejan, ¿no? Entonces, nos parece una tontería, pero es realidad. Luego, entonces, hay también una manera de promover el juego libre, simbólico, bueno, otro tipo de juegos, ¿no? Y buscar en los parques pues que las zonas centrales se dediquen a actividades plurales y que puedan gozar de ellas todos en igualdad, sin que tenga que dedicarse a un deporte ni que sean fotos de un deporte concreto, ¿no? En concreto, Durango ha inaugurado hace poco un parque en ese sentido y es muy interesante. Si podéis ver la noticia o acercaros, han hecho una solución muy correcta del parque y tendente a buscar la igualdad y el disfrute por todos de igual manera, ¿no? Y luego, bueno, explicando esto. Nada, ahí hemos traído tres realidades de parques. Estas fotos son de la semana pasada, o sea que no nos hemos inventado nada, ¿eh? Este es, bueno, podemos decir que es un parque de Vitoria, ¿vale? Que se accede por aquí, ¿vale? Por aquí. Y cuando accedes te encuentras esta pared a la izquierda, ¿vale? Para que veáis un poco lo que es una farola y una persona pues llegaría aproximadamente a esta altura, ¿vale? Este es un modelo de parque
decir que todo el perímetro no está cerrado con estas características, pero bueno, este es otro modelo, este es el de Amurrio. Es el de Amurrio, por supuesto. Y a ver, a la hora de hacer un parque, bueno, también daría para mucho, pero bueno, voy a intentar ser muy escueta. A ver, este parque nace en un momento de oportunidad, comprarle a un particular una finca, ¿vale? Y se empezó a hacer, se le compró y se empezó a quitar todas las paredes que tenía, ¿vale? Y luego, a posteriori, están pegados, esto estaría pegado, sería la misma foto, y a posteriori, en una unidad de ejecución, que es esta zona de aquí, el SAPUR 1, que se llama, bueno, pues como resultado de esto hubo una oportunidad de hacer una intervención con una adquisición del terreno que se convirtió, por una parte salió una carretera vial, por otra parte se construyeron unidades de ejecución específicas para construir viviendas y se ganó un espacio que se ha convertido en un gran pulmón y, como veis, no tiene ninguna barrera física que impida, y realmente estás viendo el fondo. Aunque aquí no se aprecia, pero tiene un pequeño desnivel, o sea, va un poco en subida, pero no hay ninguna sensación de peligro ni de nada. La noche está perfectamente iluminada, además, con una zona central que tiene una iluminación muy potente. Bueno, y este es un tercer ejemplo. Esto está en Irala, esta foto es de este sábado en concreto, y esto es un barrio pues, muy denso de Bilbao y, bueno, pues como veis es como si fuera un cuadrado y uno de los cuadrados queda libre, ¿no? Que sería este lado de aquí, ¿vale? Y entonces, por una oportunidad del diseño, pues se considera que se necesita un espacio de esparcimiento y se construye una zona de juegos infantil y una zona, bueno, más tipo verde, en fin. Bueno, pues son tipologías que obedecen también a situaciones concretas que se producen en un momento dado y son oportunidades, ¿no? Y yo creo que eso también, adelantarse y visualizar qué podría ser a futuro, bueno, pues también hacer, pues muchas veces en los planteamientos de planificación urbanística puedes tener una perspectiva de decir, bueno, pues igual podemos ganar una zona verde interesante, ¿no? Complementaria además porque los parques, como dice Ireida, dan para mucho, dan para ocio, dan para relaciones, dan para infinidad de cosas. Bueno, sin más queríamos reflejar que, bueno, que la pandemia al final pues, nos ha traído cosas malas, pero también algunas buenas, ¿no? Pues que ahora podemos desarrollar, igual o hemos sido más conscientes de la necesidad de aquellas rutas saludables que se iban desarrollando en los municipios, la importancia que han tenido en este momento, ¿no? Entonces, que igual a veces se pensó, vaya locos haciendo todos esos caminos ciclables por el municipio y ahora pues casi nos hemos muerto de gusto de que tenerlos porque por lo menos podíamos hacer algo, ¿no? Y luego, por último, queríamos un poco dejar constancia de que es importante la manera de señalizar y de representar a los diferentes grupos en la sociedad, ¿no? Por un lado tenemos ahí las higueras de Bilbao, que bueno, creemos que es importante, ¿no? Potenciar la presencia simbólica de las mujeres y bueno, y dejar constancia de que hicieron su trabajo y que estuvieron ahí, ¿no? Y que no las llevemos al olvido, sino que ahí estén. Luego, súper importante el tema de la señalética, o sea, suele ser tremenda. Esta señal nos dio para mucho, porque el arquitecto municipal chico se empeñaba sí o sí en que tenía que ser un tipo de señal. Y paramos a las máquinas y dijimos, vamos a ponernos a mirar la señal. Decidimos que nadie tenía pelo. En fin, bueno, o sea, fue casi ad hoc pensando, esto es en el centro de salud, una zona de reserva para que la gente que tiene mayores problemas de movilidad pueda acceder. Pero bueno, que luego queda, o sea, que lo visual es lo que se ve, ¿no? Sí, no, tranquilo. Y luego, bueno, pues hablamos un poco de la iconografía, ¿no? Un poco del lenguaje visual dentro de nuestro municipio, pues que tenemos que intentar que sea también un poco acorde a lo que es la sociedad. En la sociedad tenemos hombres, mujeres, niños, altos, bajos, pues bueno, que todo eso quede reflejado, ¿no? Y por último eso, pues ya los patios inclusivos y con eso ya os dejamos. Sí, los patios inclusivos como modelo también vamos a ver, hay un aspecto muy importante que últimamente está muy en boga, pero seguramente es el futuro, pasa por ahí y es el tema de la coeducación. La coeducación en materia de igualdad en los centros escolares,
que está dentro de los planes que los centros escolares también están implementando, que además lleva asociado normalmente procesos de formación al propio profesorado en materia de igualdad, y esto supone pues, que a la hora de afrontar incluso los planes formativos o los planes de educación del propio centro, desarrolle también facetas en temas de igualdad, ¿no? Y en esta parte hay una parte que está muy de moda últimamente, pues porque también se ha abierto una línea de subvenciones de ayudas económicas para las propias AMPAs y para los propios colegios, en los que también los propios ayuntamientos también pueden acceder también a ayudas económicas, que normalmente se están impulsando a través de los bueno, en algunos casos de la propia comunidad educativa y en otros casos de los ayuntamientos, en los que se vuelve otra vez a un modelo se lo diré, parte-hartzailea, participativo, en el que en este caso, el alumnado es el que hace la planificación de cómo se imagina su patio. Un patio, ¿os imagináis? Todos los que hemos estado en esto, pues hemos tenido nuestros patios, ¿no? Y ahí el fútbol era el elemento vertebrador. Bueno, pues hoy en día todos estos modelos hay infinidad de ayuntamientos que están trabajando ya los patios inclusivos a través de, como digo, de procesos participativos en los que se involucra a la comunidad educativa, al propio profesorado y al propio alumnado en la definición, estos garabatos, pues cómo os imagináis este patio a la hora de afrontar pues la zona, el momento de recreo, ¿no? La relación que se genera y en el que no es un estado central con el balón como rey y en una parte el resto, ¿no? Bueno, pues yo creo que son modelos muy interesantes. Y hasta aquí habríamos llegado y, bueno, por cerrar un poco, pues, bueno, ahora habla Iraida, pero hemos querido hacer en pinceladas un poco desde la propia experiencia nuestra, pero sí que creemos, y volvemos a lo que hemos dicho antes, es una oportunidad tener responsabilidades para poder afrontar a futuro también los grandes retos que se están produciendo en materia de igualdad en una sociedad que está cambiando. Esos procesos se van a ir viendo con el tiempo y cada una de nosotras en su parcela puede dejar, ¿no? Puede sembrar también pues, para que se vea de una manera más habitual, ¿no? Entonces, os animamos, desde luego, a que sigáis en esta línea. El urbanismo es algo, la verdad es que muy interesante, mucho más de lo que os podéis imaginar y en cada momento hay una situación en la que se puede hacer algo distinto, ¿no? Y no sé si... No, bueno, sin más, yo desde la experiencia del planeamiento en Ayala, que por cierto está sin acabar, son procesos siempre mucho más largos de lo que debieran. Cierto es que hay que pensar siempre en planificar y en desarrollar, pero para el municipio, o sea, para la comunidad. Es que yo veo, por ejemplo, en nuestro caso, en Villahondo se hizo una barriada tremenda, sin un solo bajo comercial, donde no hay ni un bar, ni una panadería, prácticamente no hay zonas en las que hacer vida en común. Entonces, es difícil que en ese barrio se gesten relaciones entre las personas, siempre cuesta más que si hay elementos vertebradores y que te ayudan, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que es importante a la hora de pensar en el urbanismo, no pensar tanto en hacer muchas viviendas y que le salga muy rentable a la promotora o al promotor, sino en que hagamos el municipio y que hagamos pueblo y hagamos comunidad, porque eso es lo fundamental y es lo que se espera del urbanismo, aunque se nos haya ido olvidando con los años, pero surgió con esa idea y ahí debemos volver, yo creo, ¿eh? Entonces, bueno, sin más, animaros a que participéis, que igual al principio las palabras nos suenan algunas raras, pero con el tiempo, como con todo, coges práctica y lo haces estupendamente y al final las gafas moradas que se llaman tienen que estar en todo lo que hagamos y en el urbanismo yo creo que muchísimo más. Mila esker biei, luze pasatu zarete denboraz, hasiera baten eskainitutako denboraz, baina ez genukan gogorik egiteko. Decía que han excedido un rato el tiempo asignado, pero que estaba tan interesante que no veíamos el momento de cortarlo. Vale, ahora es el momento de tomar la palabra.
de participar y de proponer y de compartir ejemplos o experiencias que cualquiera de vosotras podáis tener. Pueden ser preguntas, pueden ser comentarios o pueden ser experiencias que hayáis podido vivir. Os animo a que podáis tomar la palabra directamente. Si de repente tenemos una aluvión de gente, lo que igual nos va a ayudar es levantar la mano. En la parte inferior de vuestras pantallas hay un icono que se llama reacciones. Si lo pulsáis, veis que hay un icono que os permite levantar la mano, ¿vale? Eso nos puede facilitar el reparto de chandas, ¿vale? Nada, os animo. En el chat ya hay algunas intervenciones que están agradeciendo la exposición y están pidiendo que compartáis la presentación, que pueda ser accesible. Hay alguna que comenta que están en el principio de su propio plan general de ordenación urbana y que le ha parecido muy interesante y muy útil todas estas cuestiones que habéis planteado, ¿no? Para poder llevarlas al proceso que están llevando en su municipio. Sí, bueno, no hay problema. La presentación os la pasamos sin problema. Sin problema. Todo lo que creéis que hay que corregir, lo podéis corregir. Antes de... Pero bueno. Y fotos, aparte de estas, pues si necesitáis más también, ejemplos, yo creo que tenemos muchos y son, bueno, todos son nuestros, o sea que vale. No sé, bueno, como nadie rompe el fuego, pues empezamos, ¿no? Bueno, lasai, Onitzek eskatu dago. Bai, egia. A ber, Onitzek, eta ondoren Raquel. Arrastion danori, eta eskerrik asko Iraida eta Josune. Oso interesgarria izan da aurkezpena eta nik uste dute lagungarria, ¿no? No sé si al resto que estáis participando os pasará lo mismo que a mí. Me presento, soy Onitza Amézaga, teniente alcalde del Ayuntamiento de Gatica y no soy concejala de obras, es un hombre. Yo llevo toda la parte social, igualdad y bueno, en estos últimos tiempos que Gatica está trabajando en su plan general, la verdad es que me parecen procesos que son muy lentos, que son muy pesados, que generalmente, o por lo menos en nuestro caso, son conducidos por hombres y que, bueno, que meter ahí la mano, primero que da mucha pereza, a mí personalmente, no me da mucha pereza porque al final, bueno, es todo como muy técnico, como procesos muy farragosos, que cuesta mucho entenderlos y luego la sensación que tengo es que están pensados para explicar a hombres, o sea, que a ti no te mira nadie, o sea, es como que entre hombres se entiende, ¿no? Entonces, bueno, todos estos ejemplos que nos habéis puesto, pues vienen muy bien, ¿no? Porque también te dan ideas y te ayudan, bueno, pues a poder hacer aportaciones y demás, porque a veces hace falta también esas ideas, ¿no? Si vosotros habéis pasado ya por este proceso, y hablabais de que el momento del diagnóstico y demás pues es muy importante, está bien conocerlo de primera mano para que nosotras también, las que todavía no hemos pasado por ese proceso, lo tengamos en cuenta y aprendamos de vosotras, ¿no? Me ha parecido súper interesante y de hecho me gustaría profundizar más en el sentido de bueno, pues de estar con alguien que ya lo haya pasado y saber un poco cómo lo han podido enfocar. Gatica es un municipio rural muy extenso en orografía, o sea, con un centro, con un núcleo pues muy, muy concretito y luego pues 9 barrios que están muy, muy disipados, ¿no? Y yo creo que tanto Josune como Iraida, vosotras también hablabais eso, ¿no? Así de zonas rurales y que entendéis también pues esa problemática de la soledad, pues de las zonas rurales y de lo que nos encontramos en
en el día a día. Entonces me he sentido muy identificada con lo que habéis contado y nada, pues os agradezco un montón la presentación. Raquel, aurrera. Es que ricasco. Agradecer la presentación que ha hecho tanto Iraida como Josune. Ha sido muy ágil y yo creo que muy enriquecedor todo lo que habéis ido comentando. Y con cada imagen me venía a la cabeza pues muchos de los procesos que hemos llevado seguramente muchas de nosotras en los diferentes ayuntamientos. Me presento brevemente, soy Raquel Olaya, concejala delegada del área de mujer del Ayuntamiento de Baracaldo y bueno, sí quería un poco ver nuestro proceso y cómo el área de mujer en este caso sí participa en muchos de los procesos y de los seguimientos que se hacen desde el Ayuntamiento y concretamente desde el área de urbanismo o servicios municipales, porque como bien habéis dicho, una cosa está ligada a la otra. Por un lado se hace el plan urbanístico, pero luego también esas pequeñas incidencias tienen que estar complementadas con el servicio municipal. Desde el 2017 hacemos un trabajo participativo con asociaciones feministas, grupos de mujeres y solemos hablar de posibles puntos inseguros, pero no solamente puede ser el nombre y puede quedar como muy reducido, pero todas las cosas que habéis comentado es lo que nos van comentando las mujeres, ¿no? Dónde se sienten, o zonas que quedan como ese vacío urbano, o las zonas que están con una mala iluminación, o hay que hacer algún proyecto lumínico. Luego también trabajamos el tema de parques infantiles, que yo creo que la visión de las mujeres nos hace que esos espacios sean mucho más, no sé, como más enriquecedores, ¿no? Más amigables, vamos a decir. Entonces, todo ello, también hablan de las paradas de autobuses o cómo tienen que esos autobuses tener esa accesibilidad para carritos de bebés o para sillas de ruedas. Entonces, bueno, pues todo ello creo que es muy importante. Y cómo se trabaja de forma transversal, no solo con el área de urbanismo, sino que en todo ese proceso está servicios municipales, como ya he dicho, policía local y todo lo que conlleva el propio ayuntamiento con el área de mujer. Todas esas incidencias se recogen porque van los técnicos en todos esos recorridos y posteriormente damos respuesta a los colectivos. Entonces es como ese feedback, lo mismo que habéis dicho de los patios, que ellos participan, el propio alumnado, pues esto ocurre pero a gran escala con todos los barrios de la ciudad. Así que agradecer toda vuestra ayuda porque al final nos vais dando nuevas ideas. Así que eskerrik asko. Besteren bat, hitza nahi dozu hartu. Espera, un segundo. Es que no he dicho antes, que igual es de ayuda, que el 24 de marzo del año pasado, en plena pandemia, se aprobó un decreto en el Gobierno vasco, que es el 46/2020, que es de regulación de los procesos, de los procedimientos de aprobación de los planes generales. Si tenéis oportunidad y lo buscáis, en Irekia, en euskadi.eus, además viene lo que es el decreto y viene un esquema, ¿vale? Son dos documentos y en el esquema que es un PDF, viene muy bien porque viene cuáles son las fases del planeamiento, bueno, viene bastante detallado, ¿vale? Digo, esto en cuanto a plazos, en cuanto un poco a lo que hay que hacer. Otra cosa es la perspectiva de género, la inclusión de la perspectiva de género del planeamiento, que es un poco lo que estábamos hablando, pero puede resultar interesante porque intenta simplificar, en cierta forma, todo ese proceso que, como decimos, es largo y tedioso, el de la planificación, ¿vale? Digo, por si tenéis opción para que lo miréis. Perdona, ¿puedes repetir el nombre? Que no me ha dado tiempo a cogerlo para consultarlo. Es el decreto 46/2020 de 24 de marzo, de regulación de los procesos de aprobación de los planes de ordenación del territorio e instrumentos de ordenación urbanística, así se llama, ¿vale?
así de largo. Pero luego es bastante sencillo, ¿vale? Pero iros al esquema, al siguiente documento que aparece, que es muy, muy, muy interesante. Y si tenéis problemas para localizarlo, pues os lo podemos hacer llegar, ¿vale? Ondo, besteren batek, en la presentación que habéis hecho, habéis mencionado de refilón una herramienta, nada, simplemente es el apunte más técnico. Los paneles deben llevar su evaluación previa de impacto de género, ¿vale? La guía que se está trabajando desde hace un par de años con la lidera de Emakunde, lidera el proceso de trabajo de Emakunde, pero está participando efectivamente en las diputaciones, propio gobierno y también Eudel. Intentan un poco apoyar en ese proceso de planeamiento urbano en qué momentos y de qué manera pueden ir entrando esas evaluaciones, ¿no? A las que habéis hecho mención, pero bueno, que se llaman así, evaluaciones, informes de evaluación de impacto de género. ¿Vale? Bueno, es un instrumento más en esto. Vale, eskuak altzatu dauz, Paula eta Verónica. ¿Vale? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a las dos. Ha sido una presentación muy buena. La verdad es que no se ha hecho nada larga, aunque parece que os habéis alargado unos minutos. Ha sido muy agradable escucharlo y muy bien estructurada, con lo cual, pues es que ricasco. Y los ejemplos también han sido muy, muy útiles. Y bueno, sin más, comentar que, bueno, por mi parte yo soy Paula Mieva, para las que no me conozcáis, estoy de concejala en la oposición en Guecho. Y en este momento, en nuestra situación es que estamos renovando un PGU que es del 2001 y ahora nos encontramos ya de cara al avance. Y sí que he vivido de forma como muy, muy superficial, digamos, cómo se elaboró un poco el diagnóstico, que es lo que comentaba antes Josune, pero es verdad que la parte de la participación, yo me acuerdo que se hizo con una comisión específica y eran prácticamente todo hombres, y dudo que ahí tuvieran en cuenta la perspectiva de género. Y ahora nos encontramos de cara al avance y me da la sensación de, primero, que nos falta muchísima información en el ayuntamiento de qué está ocurriendo, quién está participando en ese equipo redactor y si realmente hay personas que estén colaborando con ese equipo redactor que tengan perspectiva de género. Porque lo que decís antes, ¿no? Alguna de las que me precedía precisamente, que las personas que participan no suelen tener formación en perspectiva de género, además no suele haber mujeres en los equipos redactores y si las hay son las que menos. Y la verdad es que es bastante preocupante. Entonces, bueno, no sé si alguna de vosotras o alguna de las compañeras que está hoy está en la misma situación, que se encuentre ahora ya una vez pasado el diagnóstico y que vaya más avanzado de alguna manera, que sepa si podemos introducir esa perspectiva de género en algún caso, porque parece que ahora ya están hablando hombres con hombres en idioma de hombres y muchas veces pedimos esa información y nos dicen que esto ya no es una cuestión política, sino que directamente es una cuestión técnica. Y qué casualidad que siempre son hombres técnicos los que opinan, los que hacen y los que parece que nos dejan a un lado, ¿no? Entonces, también me encantaría saber si están teniendo, que me consta que no, al área de igualdad, si la están teniendo en cuenta, porque dicen que como está muy, pues como muy sobrepasada con muchísimo trabajo ya de igualdad, pues que el tema de urbanístico, que ya lo llevan los técnicos del área. Entonces, bueno, pues saber eso, si alguna compañera o alguna de las ponentes sabe qué hacer cuando nos encontramos ya de cara al avance. Y muchísimas gracias. Eso, Paula. Bueno, yo, porque precisamente hoy he estado hablando con la Diputación Foral de Álava y me decían, ¿no?, que en esta experiencia piloto que están haciendo, pues el cuestionario, este cuestionario al que hacía referencia, lo incorporaban justo antes del avance, ¿vale? Un cuestionario que en principio la idea sería repartirlo en el municipio que sea, que llegue a todos los sitios y que lleve preguntas concretas relacionadas sobre la cuestión de género para poder incorporarlo al documento avance. Bueno, esto me comentaban que como experiencia piloto. Luego, sí que es cierto que esto va con un carácter previo, y antes lo han nombrado Iraida, cuando se hacen las contrataciones de los equipos redactores, es muy importante, dentro de las cláusulas que se puedan establecer, poner que los equipos tengan formación en materia de igualdad, que sean paritarios,
que tengan solvencia contrastada en experiencias similares que hayan podido tener otros municipios con la incorporación de la perspectiva de género dentro de su propia redacción. Y yo diría que nunca es tarde. Eso sí, una vez que salga el primer documento de aprobación inicial, luego los siguientes son elementos sectoriales que van apareciendo, ¿no? Sí, porque además en cualquier caso cuando se presentan alegaciones parece que solo pueden ser de particulares, pero también los grupos políticos pueden hacer alegaciones. Y yo creo que hasta la aprobación provisional siempre se puede cambiar algo. De hecho, en Ayala había cuestiones que ellos por técnica entendían que, por ejemplo, el equipo redactor entendía que debían ser así, como el tamaño de las viviendas, y la parte política insistimos y al final va a ser posible dividir en espacios más pequeños porque la realidad es que ya no necesitamos casas tan grandes. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Y que también inciden un poco en el género, en ese aspecto. Entonces, nunca es tarde. Ellos siempre te van a decir que es tarde para que opines, pero no lo es nunca, ¿eh? Que lo sepas. Y luego otra cuestión, y es que hemos dicho que en la elaboración, luego lo sectorial, pues si toca ferrocarril, pues ferrocarril, si toca URA. Y el estudio de impacto de género es obligatorio en los planes de ordenación. De hecho, hay planes que se han echado para atrás por la falta del mismo. Efectivamente. El de Laredo mismamente, después de todo este proceso largo que suele llevar, depende del municipio, pero a veces suele llevar 6-7 años, pues al final pues les faltaba el de la incorporación de la perspectiva de género. Y lo echaron para atrás y no es que te quedas en ese punto, sino que vuelves a la casilla de salida, ¿vale? Entonces, realmente yo creo que hay que poner en valor todo esto y, si tenéis oportunidad, pues generarles cierto miedo, ¿no? Diciendo, oye, esto no es un tema menor, realmente tiene que ocupar su espacio en esta evolución y en este diseño, porque ha de tenerse en cuenta desde el principio. Claro. Porque lo mismo que jamás tienen nunca dudan de que el estudio de impacto ambiental sea preciso, les guste más o menos, pero no dudan que tiene que estar. El de género siempre parece que se les olvida, ¿no? Y es muy importante porque muchas veces, si no, el planeamiento se queda cojo, le falta esa visión y le faltan soluciones y un poco aplicar esta perspectiva de género a muchas de las cuestiones que se desarrollan, sobre todo de cara a los espacios comunes. Es tremendamente importante, o sea, que haya espacios comunes y que se mimen a la hora de planificar. Y luego, una cuestión que podéis, si estáis en inicio, es a la hora de planificar la participación, cómo se enfoque. Es muy importante porque podéis significar, decir, bueno, pues hablamos con determinados colectivos feministas, de mujeres, asociaciones y tal. Pero a veces a los ciudadanos, a las ciudadanas, hay que ir a buscarlas. Y un ejercicio sanote que puede ser, pues si de la exposición, por ejemplo, de estos pueblos o ciudades tenéis por distritos, por barrios, por juntas administrativas, es intentar hacer, como bien decía Ireida, ir allí, in situ. Claro. No tener que invitarles a ir al ayuntamiento a la Casa de Cultura, donde sea, ir al barrio, hacer jornadas expresamente en cada barrio, porque en esos momentos es donde las mujeres participan. Porque ha sido ahí expresamente y les cuesta mucho menos que tener que ir expresamente a un sitio al que les has dirigido. Y es un ejercicio sano, además. Entonces, es muy importante cuando se hace el diseño de la participación en estos tipos de procesos de planificación, determinar exactamente qué proceso participativo es, y tiene que ser plural, tiene que ser muy amplio, y no tiene que estar mirando al reloj significando lo tenemos que hacer en un mes. Porque realmente cuanto más plural sea, cuanto más participe y cuanto, pues, yo creo que le da mucha más riqueza, ¿no? Entonces, bueno, ahí también en cada municipio, tenéis que hacer ese planteamiento de raíz, de inicio, buscar un poco yo creo que ahí reside el éxito del plan. Efectivamente, el éxito del plan, además, es que yo lo oí hace muchos años. Casualidad, fui a una charla del equipo redactor que estaba haciendo un planeamiento, que fue quien finalmente salió ganando el contrato en Ayala y hizo también el de Ayala. Pero siempre decían que para que un plan funcione debe ir de abajo a arriba. O sea, tenemos que recoger las necesidades de nuestro municipio y construir el planeamiento en base a esas necesidades, porque si no, tendremos un plan igual estupendo, técnicamente maravilloso, pero no resolverá nuestra problemática ni nuestros problemas, ni tendrá salida al final. Podemos planificar muchos espacios de
viviendas, pero si nadie tiene interés en eso, se quedarán vacíos esos espacios. Entonces hay que escuchar antes de planificar, hay que escuchar muy bien a la población. Y como ella decía, nosotros que nos acercamos a los pueblos, allí hubo una participación fuerte y cuando luego se trasladó ya un poco la resolución de cómo iba a ir el avance, las diferentes posibles opciones de desarrollo en zonas que requerían soluciones específicas, se acercó muchísima más gente a participar. Entonces, si tú primero vas allí y fomentas la participación y les metes el gusanillo en el cuerpo, luego, si en algún momento tienes que hacerla un poco más genérica la participación, también la consigues. Yo creo que en Ayala se consiguió, para ser tan dispersa la población, un grado de participación altísimo. Supuso mucho esfuerzo, eso es cierto, muchos días que no podíamos estar con la familia, que teníamos que estar ahí al pie del cañón, pero tuvo sus resultados en cuanto a participación, fue muy importante. Verónica, es la mano levantada, no sé si quieres intervenir o... Sí, bueno, pero casi todo ya iba a bajar la mano porque casi todo ya han respondido y nada, solo señalar las dificultades, ya para terminar, o sea, y para no alargarme, solo señalar las dificultades de estar en la oposición en muy minoría y tener una mirada feminista ante, pues eso, un panorama bastante machista y bastante cerrado. En municipios pequeños o medianos es muy difícil encarar actuaciones de este tipo porque, claro, hay un corte clarísimo machista, hay un corte bastante fuerte político y se suelen tener pocos medios, ¿no? En nuestro caso, yo vivo en Urduliz, soy concejal en Urduliz y en nuestro caso hay una técnica de igualdad para 7 municipios. Entonces, y claro, tenemos unos planes maravillosos en los que se dice que la técnica de igualdad tiene que influir o tiene que revisar todos estos procesos, pero sabemos a ciencia cierta que eso es imposible de realizarse. Entonces, bueno, pues no se trata solo de que las cosas estén en un papel, sino que luego llevarlas a la práctica tiene que ir unido pues, a un interés en querer hacerse esas cosas primero y luego a unos recursos que tienen que acompañarse para poderse realizar. Y nada, solo quería señalar esto. Gracias. Espera, perdón. El estado ideal, es en el que estábamos comentando, cargarle la responsabilidad a la técnica me parece una cosa injusta, totalmente injusta, porque precisamente en Vizcaya, además, en los municipios vizcaínos, en muchos no hay ninguna técnica de igualdad propia, ¿no? Dedicada a eso. Decíamos que lo ideal sería que los que también la técnica, por supuesto, que estuviera, pero que no asumiera solo ya la mochila, porque tendría que ser que la gente está formada ya en esto. Y para eso, pues realmente en muchos casos son equipos externos los que hacen la reacción. Entonces, exigirles en ese punto, hombre, lo ideal sería que el personal técnico del ayuntamiento estuviera formado, ¿no? Pero en muchos casos sabemos que las reticencias son abismales porque ven la igualdad como algo muy aislado, ¿no? Yo creo que es un compendio de todo, ¿eh? Y luego el empuje político, por supuesto. Bueno, mila esker ailegatu gara gure saioaren agortu dugu denbora eta portxo bat gai oraindik ematen du gaiak ematen duela luzerako. Oraindik egon gaitezkela buelta eta buelta hainbat zalantza eta eskarmentu desberdinetatik. Irakurtzen dut txatean agertzen diren zenbait ekarpen, zuekin partekatuko. Bueno, hablabais de eso, de que el estudio de impacto de género es obligatorio en todas las intervenciones urbanísticas actualmente. Efectivamente, hay una sentencia que abrió brecha en esto, que fue Boadilla del Monte. Yo no tengo ni idea de dónde está Boadilla del Monte, pero me aprendí el nombre del municipio. Creo que es un municipio de Madrid. Vale, desde entonces sabemos que te pueden echar atrás el plan si no llevas su correspondiente, pero además es verdad que en las otras intervenciones también es necesario. En toda la normativa municipal o planes que tengan afección de género, y esto es una cosa muy amplia en realidad, es preceptivo presentar los informes, ¿vale?
Paula, estoy viendo que ha pescado en internet ya el informe, el decreto de lo que hacía referencia Josune, y lo ha puesto en el chat, por si lo queréis coger ahí. Y aprobatatzerago, vale. Maite Echevarría proponía que podríamos abrir una línea de trabajo cuando se pueda para que podamos contar en Basque Escola con el material básico en esta materia y tener una relación de posibles buenas prácticas de municipios de referencia, entiendo, ¿no? A lo mejor nos ayuda. Efectivamente, podemos intentar... y sobre todo os tenéis de referencia unas a otras. Este espacio está pensado precisamente para que sea un espacio en el que podáis hacer las conexiones interesantes y tomar las referencias de aquellas que están avanzando en esto. Entonces, animaros a que no os cortéis y directamente os pongáis en contacto con, en este caso, Iraida y Josune, que ahora no ocupan cargos en los ayuntamientos, pero bueno, seguro que siguen dispuestas a compartir con vosotras todos los trucos y triquiñuelas que han aprendido en su quehacer, pero a todo el resto también tenéis esta posibilidad de interconectaros y pediros referencias, recetas y pediros cuestiones de estas. Valoraremos, estudiaremos esta propuesta de si podemos ir abriendo de cada uno de los temas que vamos trabajando en Basque Editua. Bueno, podemos abrir una carpeta de recursos que puedan ser útiles. Hasta donde nos llegue, lo tenemos que estudiar también para que sea accesible y sea demás. A Isabel le parece interesante y útil, refuerza esa idea. Vale, esta cuestión se ve que este tema de los planes está en rabiosa actualidad, pues de rabiosa actualidad, aunque dura muchos años, por lo que habéis explicado, ¿no? Todo el proceso de planeamiento, bueno. En cualquier caso, referentzia eskura daukazu ez momentu honetan, eta garbi eskatu diezazkizugu. Eta ez gara luzatuko gehiago. Danak animatzea, bueno, badakizue honen atzetik Basque Eskolan bultzatzen ditugula batzorde eta lantalde desberdinak, hemen zaudeten asko dagoeneko talderen batean edo batzorderen batean bazaudete, baina berria hartu zareten ontzako ere interesgarria izan daiteke espazio horietan parte hartza. Decía que en Basque Eskola tenemos abiertas diferentes líneas de trabajo y reflexión en las que participan concejalas y alcaldesas y que son espacios abiertos, continuamente abiertos a la incorporación de nuevas participantes. Podéis acceder a la información sobre ello en la web de Berdinsarea y podéis apuntaros o simplemente solo tenéis que decirnos que os apetece participar y a partir de ahí, desde la Secretaría Técnica, articulamos toda la conexión y todo lo demás. Beste barik, gaurkoa hemen itxiko dugu, lanildo hau irekita gelditzen da, eta zuen arteko harremanak ere, edo harremantzeko aukera zabalik gelditzen da. Creo que Iraida y Josune se prestan a atender vuestras consultas por la vía que les podáis enviar y desde Basque Escola se las haremos llegar si así nos lo pedís. Y nada, emplazaros a la siguiente Basque Píldora, que será maiatza, izan beharko litzateke uztaila, pero no sé si en julio, programaremos propiamente Basque Píldora, ¿vale? Os mantenemos informadas de todo ello. Y nada, beste barik, arratsalde pasa, zuen hiri eta herrien espazio horietaz disfrutatu, baina begirada kritiko hori erantzita, Iraidak aipatu duen las gafas moradas, zuk etengabe derrasuz, las llevas puestas todo el rato. Nada, disfrutemos de nuestros pueblos con mirada morada para mejorarlos. Mila esker danari eta hurrengo batera arte. Zaindu, Bai, eskerrik asko. Agur. Agur.